Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de NTN 20. Anticorrupción propuestas por el presidente de Perú, Martín Vizcarra. La movilización fue denominada Reforma Ya. Con cantos y pancartas, los manifestantes exigieron al Congreso la aprobación de las 4 medidas planteadas por el Ejecutivo para combatir la corrupción. Hoy,
42, muy emocionante. Australia anunció que los responsables por contaminar alimentos podrían enfrentar una pena. México conmemora hoy el primer aniversario del terremoto de magnitud 7.1 que golpeó el centro del país. A la 1:15 de la tarde del 19 de septiembre de 2017, el sismo sorprendió a los mexicanos. El fenómeno natural no se registraba con esa fuerza en la nación desde 1985. Fueron miles los damnificados alrededor de los 10 estados que se vieron afectados. Los daños millonarios y las vidas que se perdieron ese día se calcula fueron 370. Hoy, 12 meses después, quedan enormes pendientes por atender. Ciudad de México, aún hay 483 viviendas en peligro latente de derrumbe. De ellos, el 36% sigue siendo ocupado y las demoliciones solo han cubierto el 60% de los edificios dañados. Se cayeron edificios. Vamos a esta hora a hacer contacto con nuestro periodista en Ciudad de México, David Romero, quien tiene más información sobre este aniversario y cómo está la capital mexicana un año después del terremoto. David, un buen día. Adelante. Gracias, te saludo con gusto desde la Ciudad de México, pues ya cumplimos un año del terremoto del 19 de septiembre y justamente en este lugar fue cuando NTN empezó a recibir las primeras transmisiones de lo que estaba empezando a vivir el pueblo mexicano. Hoy, a 12 meses de este terremoto, las circunstancias ya son muy diferentes, pero la exigencia es cada vez mayor. Vamos a ver qué ha pasado en México durante estos 12 largos meses donde una cicatriz aún no puede llegar a cerrar. Habían pasado justo 32 años del terremoto que sacudió al país en 1985 y pareció que a México se le olvidó que la naturaleza no sabe de tiempo. 32 años después, un sismo de 7.3 grados volvió a sacudir el territorio nacional. Solo que ahora, un ejército de jóvenes estaba listo para afrontar el reto. Lo más importante es que estemos todos unidos, ¿no? Ante este desastre y... Esperanza siempre va a haber. Escucha a la gente y ahí están, vamos por ellos. Ha pasado ya un año de dolor para miles de mexicanos. 12 largos meses que para muchos de ellos no ha sido tiempo suficiente para sanar las heridas. A un año del sismo no vivimos en una normalidad. Vivimos un clima de desesperanza, incertidumbre, angustia cotidiana. Los mismos rostros que sufrieron la pérdida de un ser querido o de su patrimonio siguen esperando mayor sensibilidad por parte de una autoridad que dicen les ha abandonado. Digo, las autoridades serán muy inteligentes, pero creo que no han tenido empatía con el dolor y esto que nos está pasando, ¿no? Mientras que los rescatistas que apoyaron días enteros en la recuperación de personas o de cuerpos aún valoran el haber tenido la oportunidad de ser instrumentos para disminuir el dolor. Dices gracias también, muchas gracias, porque soy elemento para disminuir el dolor de esa familia. Cuando el dolor se vuelve costumbre, la sensibilidad se va perdiendo y la reconstrucción personal se vuelve imposible.
Por favor, no caigan en la rutina de seguir conmemorando cada año, porque nosotros todos los días vivimos una reconstrucción que no ha terminado, ni siquiera ha empezado. Después de una tragedia como la que vivió el pueblo mexicano hace un año, el país no puede ser igual. Su gente no puede sentirse segura, pero la solidaridad y el amor entre personas, esa debe seguir creciendo año con año. Además del dolor y la indignación que pueden llegar a sentir todos los damnificados que no han recibido una respuesta para ellos eficiente por parte del Estado, también tenemos la respuesta que surgió y ese sentimiento por parte de la juventud mexicana que se dejó desbordar por todo el territorio, especialmente en la capital, donde el lugar que había una emergencia, en el lugar inmediatamente aparecían los jóvenes dando su muestra de solidaridad, su muestra de cariño y de amor y haciendo todo lo que estaba en sus manos por lograr una cosa, rescatar a una persona con vida. Con eso también nos queremos quedar nosotros los mexicanos y es el sentimiento que este 19 de septiembre también prevalece. Y este memorial no solamente es por los caídos, es también por todos aquellos que, sin importar el sacrificio que podía significar para ellos, pues dieron su tiempo y gran parte de su vida para el rescate de sus semejantes. Es la información que tenemos desde Ciudad de México. Regresamos con ustedes a nuestros estudios. Es así, en las peores situaciones surge también lo mejor del ser humano. Vamos a revisar a esta hora el paso del tiempo en algunos de estos lugares que quedaron inmortalizados bajo el lente de la agencia AFP ese 19 de septiembre de 2017. Nuestro compañero Nicolai Abril nos acompaña hasta ahora para mostrarnos estas impresionantes imágenes del antes y después a un año del terremoto. Nicolai, un buen día. Hola, ¿qué tal, Karen? Muy buenos días. Pues en esta primera imagen que vamos a ver a continuación se ven las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes en uno de los edificios arrasados en el centro de la Ciudad de México. Ahí lo vemos un día después de ese violento sismo que sacudió la capital mexicana. Pero a este lado, al lado derecho, ven en sus pantallas el mismo sitio un año después. En esta fotografía se puede apreciar que aún la obra de reconstrucción no ha comenzado. Ahora, este es quizá uno de los lugares más emblemáticos de la tragedia en la capital mexicana, la escuela primaria Enrique Rebsamen, donde murieron 26 personas. La primera fotografía que ven ustedes a la izquierda fue tomada un día después del terremoto. Ahora se encuentra así. Las edificaciones que aún quedan en pie serán demolidas por el gobierno local, pero aún 12 meses después no han empezado esas tareas. Karen, otro de los lugares donde no ha comenzado la reconstrucción es este lugar en la colonia Roma de la Ciudad de México. A la izquierda de sus pantallas tienen ustedes la fotografía captada solo minutos después del temblor. Ven ustedes todos los escombros y ese montículo de escombros que se formó después del sismo, a donde llegaron los rescatistas. La instantánea fue tomada el pasado 10 de septiembre, la que ustedes ven a la derecha. Ahí tampoco han empezado las labores de reconstrucción. Y regresamos a la colonia Roma, donde se encuentra el colegio Rebsamen, pero pasamos a la avenida Obregón. Este fue otro de los puntos que quedó en la memoria de los mexicanos. Esta primera fotografía fue una toma aérea de cómo quedó uno de los edificios de la zona. Esta otra, un año después. Aquí tampoco han comenzado las labores de reconstrucción, que a propósito han tomado mucho tiempo y los mexicanos se preguntan aún por qué. Es lo que tenemos por lo pronto en el Centro Internacional de Noticias. Karen, usted continúe con más. Increíble, Nicolai. La verdad, muy dicientes estas imágenes y muestran los retrasos que se ha presentado en la demolición de algunos de estos edificios afectados y también en el inicio de la reconstrucción para que la ciudad vuelva a ser lo que era antes de este sismo que ocurrió hoy hace un año. Muchísimas gracias, Nicolai. Vamos a hablar ahora de una de las miles de historias que se conocieron en medio del desastre. Una de ellas fue la de Leonardo Farías, uno de los menores que resultó herido tras el desplome de uno de los edificios del colegio Enrique Rebsamen de la Ciudad de México. El menor duró cerca de 2 meses en cuidados intensivos.
Durante su estadía en el hospital, su vida estuvo en riesgo. Leo resistió al menos 4 paros respiratorios. NTN 24 conoció su historia y dentro de las peticiones de su familia, que se aferraba a un milagro, estaba la que el ídolo de su hijo, el futbolista Lionel Messi, le enviara un saludo. Muchos deportistas atendieron el llamado, incluso la estrella del Fútbol Club Barcelona. Hoy, Leonardo ha retornado a las canchas a disfrutar de esa pasión que lo mueve, el fútbol. Vamos aquí en NTN 24. Conocimos su historia hace un año. Leonardo, con tan solo 7 años, fue rescatado de los escombros de su colegio con un 1% de vida. Hoy, exactamente un año después, lo tenemos aquí junto a su madre, Janine Quintero. Leonardo y Janine, muchísimas gracias por atendernos. Bienvenidos una vez más aquí a NTN 24. Sí, hola, buenos días. Janine, Leonardo, voy a empezar hablando con Leonardo. Leonardo, un buen día. ¿Cómo estás hoy, un año después de ese día que cambió tu vida? Bien. Cuéntame, Leonardo, ¿cómo que has vuelto a las canchas? ¿Cómo fue ese regreso a tu pasión que es el fútbol? Esforzándome mucho para regresar. Leonardo, quiero preguntarte, ¿cómo recuerdas ese día, ese 19 de septiembre de 2017? Que tenía muy fuerte y que estaba en inglés y que bajaba muy rápido. Ahora, Janine, ¿tú cómo lo recuerdas? Porque sin duda para ti también fue un día que marca un antes y un después en tu vida. ¿Cómo recuerdas ese momento en el que ocurre el terremoto y luego comienzas a ver en las noticias que el colegio en el que estaba tu hijo había colapsado una parte, un edificio de la institución? Fue una experiencia terrible, inolvidable, algo que nos cambió la vida por completo, pero bendito Dios, a todas las oraciones, a todas las bendiciones, tenemos a Leo con vida. Un día como hoy, salió al colegio, justo ahorita, ya está listo para ir al colegio. Janine, ¿cómo han sido estos últimos 12 meses, ese proceso de recuperación? Nosotros te tuvimos aquí en NTN 24 el año pasado, cuando Leo todavía estaba en la clínica recuperándose de estas heridas y nos contabas también la gravedad de la situación. ¿Cómo ha sido esa recuperación de Leo para tenerlo como lo tienes hoy en día a tu lado? El proceso ha sido milagrosamente, ya que a un año Leo se ha recuperado casi por completo. En la pierna izquierda tiene 7 cirugías y en lo que todavía no está muy bien es el tobillo. Es el tobillo, pero Leo aún sigue en rehabilitación. Al principio tomaba rehabilitación en el CRIT, en la Marina y con un médico particular. Ahorita ya solamente toma en la Marina y con el médico particular, pero la rehabilitación es diario, por la mañana y por la noche. Leonardo. Toda la rehabilitación es del pie y también con la sorpresa que Leo la semana pasada ya entró nuevamente a jugar al Club América. Su sueño, su pasión. Ahí lo vemos las imágenes acompañándolos a ustedes de cómo fue ese regreso de Leo a las canchas de fútbol. Leonardo, cuando estabas en la clínica, tu madre, una de las cosas que decía era que te ayudaría a recuperarte si te enviaban mensajes, tus ídolos, entre ellos fue Lionel Messi. ¿Tú qué sentiste cuando una vez ya recuperado viste estos videos, viste estos mensajes, viste todo el movimiento de gente a la que tú admiras, que te mandaban mensajes diciéndote que te recuperaras? ¿Qué sentiste en ese momento? Es padre.
¿Qué mensaje le quisieras enviar, Leonardo, a todos estos futbolistas, tus ídolos que te acompañaron durante esos momentos difíciles? ¿Me escuchas, Leo? Escúchame. Sí, mi padre. Muy padre. ¿Qué le dirías, por ejemplo, si tienes a Leo Messi, que es tu máximo ídolo? ¿Qué le dirías ahorita? Me diría que lo quiero mucho. Que mi sueño sería conocer. Bueno, esperemos que te escuche. Janine, ¿cómo ha sido el apoyo que han recibido ustedes por parte de las autoridades durante este primer año de recuperación, que además se va a extender porque, bien lo has dicho tú, todavía Leo necesita rehabilitación diaria? Pues la Marina se hizo cargo de Leo desde que Leo salió de los escombros. La Marina lo acogió, lo adoptó en ese momento y se encargó de toda la recuperación, y hasta ahorita lo siguen apoyando en su rehabilitación. Pues muchísimas gracias, Janine Quintero, Leonardo Farías, a ambos por atendernos, tomarse estos minutos. Sé que están apurados porque ya tiene que ir Leo para el colegio, pero muchísimas gracias por atendernos. Un buen día. Gracias. Bye. Chao. Vamos a avanzar. Nicolás Maduro se negó a responder a un periodista de la agencia AFP que le preguntó sobre el caso de 2 bomberos venezolanos que están en prisión luego de haber publicado un video en redes sociales en el que comparan al mandatario con un burro. Los detenidos podrían enfrentar una condena de hasta 20 años de cárcel. En Caracas, a esta hora, Oliver Fernández tiene el reporte. Oliver, un buen día. Un buen día, Karen, un placer saludarte desde Caracas. Así es, continúa la polémica en Venezuela luego que estos 2 bomberos hicieran una sátira sobre el presidente Nicolás Maduro en una estación de bomberos en el estado Mérida, al occidente de Venezuela. Ellos agarraron al burro y prácticamente hicieron una especie de visita oficial del presidente Nicolás Maduro, una especie de sátira para mostrar las condiciones en las que se encontraba o en las que se encuentra esta estación de bomberos, lo deteriorado que está esta estación de bomberos. Lamentablemente estos 2 bomberos fueron apresados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Bolivariana de Venezuela y están enfrentando los cargos de instigación al odio. Esto, por supuesto, ha sido muy criticado por la sociedad venezolana, quienes han asegurado que el humor siempre ha existido en todas las democracias y que de alguna manera esto da cuenta que en Venezuela no se está viviendo en democracia. Pero vamos a ver el siguiente video en el que estos bomberos entonces comparan al presidente de la República, Nicolás Maduro, con un burro. Buenas tardes, compañeros. Como podrán ver, estamos recibiendo la visita del presidente Maduro Moro en la estación número 8, Apartadero. Pues el mismo está haciendo el recorrido de inspección. Como podrán notar, aquí está caminando por el pasillo el presidente Maduro, haciendo inspección de la misma y dándonos instrucciones de la estación, cómo está y las dotaciones que él viene trayendo o va a traer o ofreciendo pues a la estación del Cuerpo Bombero del Estado de Mérida. Karen, este martes se realizó una rueda de prensa internacional en el Palacio de Miraflores, donde acudieron algunos medios internacionales, aquellos que fueron invitados a esta conferencia de prensa con el presidente Nicolás Maduro para de alguna manera ofrecer detalles de lo que fue su viaje por China. Esteban Rojas, este periodista de la agencia AFP, pues le preguntó al presidente de la República, Nicolás Maduro, le dijo que bueno, que se va a salir un poco de lo que es el tema económico para preguntar sobre estos 2 bomberos que se encuentran en prisión luego de hacer esta sátira. El presidente de la República, Nicolás Maduro, pues prácticamente se descolocó y dijo que bueno, que no estaba al nivel de una rueda de prensa internacional. Sin embargo, vale destacar, Karen, que evidentemente este es un tema de interés nacional
porque entonces, imagínate, las personas no podrán entonces hacer humor en Venezuela porque corren el riesgo incluso de ser apresadas por el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente de la República solamente se dedicó a responder lo que de alguna manera le interesaba que le preguntaran. Sin embargo, vamos a ver cuál fue la respuesta del presidente y la pregunta del periodista de la agencia AFP. Quería salirme del tema económico para preguntarle su opinión sobre la detención de 2 bomberos en Mérida por la difusión de un video en redes sociales en el que satirizan en torno a su figura, ¿no? Y además la acusación por delitos de odio, por instigación al odio agravado. Quería saber su opinión sobre eso. Es una pregunta para esta rueda de prensa, ¿verdad? Bueno, ¿eres periodista? Sí. ¿Te graduaste dónde? En la UCAP. En la UCAP. ¿Está bien? No, le pregunto primero. Si tú como profesional crees que preguntarle a un presidente en una rueda de prensa internacional eso, no sé de dónde sacaste la pregunta, ¿te lo orientaron desde Francia? No, la hice yo. ¿Tú mismo? Sí. Ah, imagínate tú. Está bien, no te lo voy a responder. Muy bien. Porque no es el nivel, compadre. No, muy bien, muy bien. Porque no es el nivel. El financiamiento... Saliste de nivel. No, muy bien. Te vas a hacer, eso sí, te vas a hacer viral en las redes. No tengo ninguna aspiración de volverme viral en las redes, pero bueno, no voy a discutir sobre el tema del financiamiento, si esos 5.000 millones son solo en el área petrolera y en qué área se haría ese financiamiento. Y la otra pregunta, si piensa asistir a la Asamblea General a la próxima Asamblea General de la ONU. La primera pregunta ya la contesté. La segunda no está a nivel de aquí. Y la tercera la estoy evaluando porque tú sabes que ahí me tienen en la mira para matarme, ¿no? Estoy evaluando las condiciones de seguridad para ir a Nueva York. Yo quiero ir a Nueva York, pero tengo que cuidar mi seguridad. Karen, las redes sociales, bueno, dan para todo, ¿no? De alguna manera hemos visto también algunos humoristas que han dicho, bueno, si se hubiera satirizado, no sé, al presidente de la República, por ejemplo, con el rey de la selva, con un león, con otro animal, quizás a lo mejor estos bomberos no estuvieran presos, es lo que han dicho algunos humoristas en Venezuela. Lo lamentable es, Karen, que también algunos juristas han dicho que en ningún artículo de la Constitución o en el Código Orgánico Procesal Penal no existe que alguna persona pueda estar de alguna manera detenida o pueda ir a prisión sencillamente por hacer una sátira de cualquier personaje público. Por el contrario, pues cuando se habla de democracia, pues las personas están en la libertad de alguna manera, siempre y cuando no haya una grosería en contra del mandatario, pues muy bien pudiera hacerlo, ¿no? Es lo que se dice acá en Venezuela, Karen. Gracias, Oliver, por este reporte. UNICEF expresa preocupación por el sistema judicial del país y la impunidad cada vez mayor en los delitos contra niños y adolescentes. El organismo recuerda que la reforma a la justicia es un tema pendiente que debe ser abordado. Vamos a esta hora a Bolivia con nuestra periodista en La Paz, Paola Cuentas, quien tiene el reporte. Paola. Buen día, amigos de NTN 24. Cuestionamientos al sistema judicial boliviano, no solamente a nivel nacional, sino también a partir de organismos internacionales como UNICEF, que ha identificado a la impunidad como una de las características fundamentales en casos en los que competen agresiones o abusos a menores. Creo que la reforma de justicia es una tarea pendiente y que ha sido, digamos, parte de las prioridades del Estado y del gobierno boliviano impulsar esa reforma. Cuando miramos la situación de los niños y niñas, creo que también vemos muchos casos de impunidad, así como justicia que no logra, digamos, que no logra sancionar adecuadamente, o que en este caso pues hay muchísimas preguntas alrededor de cómo ha sido manejado el tema. Creo que lo que señala este tipo de situaciones es la urgencia precisamente de generar, digamos, medidas y el fortalecimiento institucional que se requiere de las instituciones que tienen una relación con los niños, ¿no? Tanto con los temas de prevención en lo que es la violencia que afecta a los niños y niñas, y también en los temas de atención y la justicia pronta, que logre soluciones para los niños y niñas adecuadas, y también que logre soluciones para los que son perpetradores, y en este caso muchas de las personas que han estado involucradas pues han sido afectados por una justicia que ha tenido estas dificultades de resolución.
41 infanticidios hasta agosto de 2018. Y en caso de violación a niños y niñas, esto se ha incrementado en un 28% con relación a 2017. Son cifras que generan alarma en el suelo boliviano y, como les decía, también a nivel internacional. Se pretende ya identificar a los responsables, proceder con las acciones correspondientes para que ya no se repitan este tipo de casos. Con la información retorno al Centro Internacional de Noticias. Buen día. Un buen día, Paola. Y aplazan la audiencia previa al juicio en el caso contra Rafael Correa en Ecuador. La sesión preparatoria del proceso, que se inició este martes contra el expresidente por su presunta autoría intelectual en el secuestro frustrado del exdiputado opositor Fernando Balda, se postergó para este viernes por una irregularidad en la foliación del expediente. Un tribunal penal de Ecuador suspendió el martes una audiencia para resolver si llama al expresidente Rafael Correa a juicio por el secuestro en Colombia del exdiputado opositor Fernando Balda. El exmandatario, que vive en Bélgica, no puede ser juzgado por ese delito en ausencia. La justicia debe decidir si el expresidente con orden de prisión es llamado a juicio o se desestima el caso. Correa podría enfrentar hasta 9 años de cárcel. Parece que está queriendo jugar otra vez a la sorpresa, que lo único que demuestra es la debilidad, la inseguridad de un órgano acusador que no tiene fundamento para llevar adelante su acusación. Se generan estos tipos de problemas porque no hay razón para continuar con este proceso. La audiencia a la que asistieron veedores internacionales de Correa fue suspendida hasta el viernes, tras 1 hora de haberse instalado la sesión. La Fiscalía se abstuvo de acusar a 2 de los 6 implicados en la indagación por el secuestro del exdiputado Fernando Balda en 2012. Queremos para Rafael Correa un juicio justo. Y esta suspensión, más que la víctima, que por los derechos de la víctima, la estamos solicitando por los derechos de Rafael Correa, para que este sea un juicio transparente ante el Ecuador y el mundo. Balda acusa a Correa de ordenar su secuestro en Bogotá. 5 personas lo forzaron a subir a un automóvil, pero fue liberado por la policía colombiana. Correa niega las acusaciones en su contra y denuncia una persecución del gobierno actual de Ecuador. Vamos a hacer una primera pausa aquí en la mañana. Cuando regresemos, Donald Trump va a visitar Ya regresamos con La Mañana. La Mañana. Gracias por continuar con nosotros. Avanza la mañana, también avanza la agenda informativa en las Américas. Vamos a revisar lo que es noticia a esta hora. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, encabezó hace minutos un homenaje por las víctimas de los terremotos del 19
I love you all. Los amo a todos y sé que este show y la hermandad que representa vivirá por muchos años más. Señoritas, ustedes ya están a cargo y no podría estar más orgullosa de llamarlas mis amigas. Las amo. Vamos a revisar lo que es noticia a esta hora en Estados Unidos. El presidente Donald Trump va a visitar hoy el estado de Carolina del Norte, el más afectado por el paso de Florence. El mandatario va a supervisar personalmente los daños provocados por la tormenta que cobró la vida de al menos 33 personas. Emiliana Molina, nuestra periodista en NTN 24 en Washington, tiene el informe a esta hora. Emiliana, un buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La Casa Blanca ya había adelantado que Trump tenía previsto visitar las zonas afectadas tras el paso del huracán esta semana, una vez que se determinara que su viaje no entorpecería ningún esfuerzo o rescate de recuperación. El número de muertos como consecuencia de los vientos, las fuertes lluvias e inundaciones provocados por Florence aumentó a 33, en los que 26 fallecieron en Carolina del Norte, otros 6 en Carolina del Sur y 1 en Virginia, de acuerdo con la información que brindan las autoridades. Recordemos que Trump ya ha hecho este estilo de viaje. Visitó el año pasado a Texas y Florida después del paso del huracán Harvey e Irma, respectivamente, y también acudió a Puerto Rico para supervisar los daños causados por María, que arrasó con la isla hace un año y provocó la muerte de casi 3.000 personas, según un reciente estudio respaldado por el gobierno local. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y la Casa Blanca se prepara para la llegada de una nueva tormenta, pero esta vez no se trata de un fenómeno climático. Se conocieron los primeros extractos del explosivo libro de la actriz porno Stormy Daniels, en el que relata con lujo de detalles su presunto romance con el ahora presidente de los Estados Unidos. En el texto, Daniels se mofa de los genitales del magnate, así como de sus capacidades como amante. Lo que promete ser un nuevo dolor de cabeza para Trump va a salir a la venta en octubre. Full Disclosure, el libro de la estrella porno y examante de Donald Trump, engrosará la biblioteca dedicada a una de las presidencias más controversiales en la historia de los Estados Unidos. El texto, que será lanzado este próximo 2 de octubre, muestra los inicios de Stephanie Clifford como stripper y luego en la industria pornográfica como actriz cuando asumió el nombre de Stormy Daniels. También retrata su camino a la fama, que la llevó a tener un presunto romance con Donald Trump en el año 2016, tan solo semanas después del nacimiento del último hijo del magnate, Barron Trump. El libro también toca un tema que el mismo mandatario se encargó de poner en boca del país durante la campaña presidencial. Miren estas manos, ¿son pequeñas? Y él se refirió a mis manos como pequeñas, asumiendo que algo más iba a ser pequeño. Yo garantizo que no hay problema, lo garantizo. Stormy Daniels, que ahora tiene 39 años, calificó su aventura como una curiosidad morbosa y se mofó de las habilidades amatorias del ahora presidente. Me recosté ahí, fastidiada de que me estuviera follando. Un tipo con pubis de Yeti y un pene parecido al personaje de Longo en Mario Kart. Pudo haber sido el sexo menos impresionante que tuve, pero claramente él no compartía esa opinión. Aunque Daniels aseguró en el libro haber sentido asco tras la experiencia, mantuvo el contacto con Trump y dijo que él había conspirado para integrarla al programa de televisión El Aprendiz, sugiriendo que podía hacerse un arreglo para que pudiera sobrevivir varios episodios del show. Además, el libro muestra a un Trump errático e indeciso, que ni siquiera quería ser presidente y cuyas aspiraciones no eran tomadas en serio por la estrella porno. Stormy Daniels recibió por parte del abogado de Donald Trump, Michael Cohen, un pago de $130,000 antes de las elecciones presidenciales de 2016 para comprar su silencio. La actriz, sin embargo, decidió romper el silencio y entablar acciones legales contra el presidente. Su nuevo libro ya causa revuelo en los medios de comunicación y promete sumarse a la interminable lista de escándalos que tendrá que afrontar la Casa Blanca. Y la ciudad de Nueva York autorizó el desembolso de $4 millones para ayudar a los inmigrantes afectados por la política de tolerancia cero de la administración Trump. Con este dinero, quienes permanecen actualmente en centros de detención van a poder contratar servicios de asistencia legal y psicológica. Alejandro Rincón tiene más información desde Manhattan. Alejandro.
Hola, es un gusto saludarlos desde Nueva York. Recientemente, un grupo de empleados públicos de la ciudad viajó al centro de detención de indocumentados en la localidad de Dilley, esto es en el estado de Texas. Allí pudieron evidenciar de primera mano el impacto directo de la política de cero tolerancia de la administración Trump. Estos empleados de la ciudad de Nueva York también, a través de esa labor que adelantaron voluntariamente con menores no acompañados y con quienes además fueron separados de sus familias en la frontera sur, permitieron la generación de una evaluación a través de la cual es que se estima esta tasa de desembolso de $4.1 millones con el objetivo de prestar un mayor respaldo, en particular asistencia y representación legal para estos menores que están tratando de normalizar su vida o tratar de regresar al lado de sus familias. Sobre esta designación de la ciudad de Nueva York, el comisionado para asuntos de menores de la ciudad de Nueva York entregó las siguientes declaraciones. Y como parte de nuestra declaración de que estos no son nuestros valores, porque nuestros valores son diferentes como neoyorquinos, lo que hemos encontrado en términos del servicio legal que ya hemos estado proveyendo, es que esa es la diferencia entre poder estar reunido, poder permanecer en ese país, poder seguir adelante con la vida en vez de sufrir el gran dolor de la separación. Y aquí estamos proveyendo un escudo para ayudar a los niños que resultaron atrapados en estas políticas inhumanas. De acuerdo con lo previsto por las autoridades neoyorquinas, los recursos serán empleados no solo para la representación legal y para pagar los trámites que necesiten estos menores con el objetivo de resolver su estatus migratorio ante los tribunales federales de inmigración de la Unión Americana, sino también serán utilizados para otros procesos como por ejemplo la evaluación de candidatos a ser los patrocinadores de estos menores en caso de que alguna familia decida tomar su caso y decida respaldarlos para que hagan una vida en los Estados Unidos. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro. Y sigue el rechazo de los venezolanos en el exterior por el festín que se dio Nicolás Maduro y su esposa en un restaurante en Turquía. Esto mientras en su país hay miles de personas comiendo de los restos que puedan encontrar en la basura. Hoy en Miami, venezolanos en el exilio han convocado a una concentración frente a la sede del restaurante del chef Salt Bay en la Florida. Paola Serna tiene el reporte. Paola, un buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Prácticamente una vez se dieron a conocer estas imágenes del conocido chef Salt Bay sirviendo a Nicolás Maduro, pues los representantes de organizaciones venezolanas en el exilio, junto también a representantes de partidos políticos y miembros de la comunidad venezolana, se indignaron y convocaron a protestas que se realizarán durante el día de hoy frente a la sede del restaurante aquí en la ciudad de Miami, ubicado en la popular zona de Brickell, específicamente en el 999 Brickell Avenue. Se espera que el día de hoy también vengan a participar representantes de otras comunidades, quienes rechazan justamente los hechos presentados durante los últimos días, donde se ve cómo este popular chef pues sirve a Nicolás Maduro, lo cual generó un rechazo a nivel internacional, tanto de la comunidad venezolana como otras comunidades en el exterior. En principio no estoy de acuerdo de que el dueño de este restaurante, de esta comunidad, le haya dado o brindado la oportunidad al presidente Maduro de ser un invitado con las cualidades y la trayectoria que tiene él como conocido y acusado narcotraficante y asesino. Claro, la parte alimenticia todo el mundo tiene que alimentarse, ¿cierto? Pero el hecho de brindarle la oportunidad al presidente Maduro y ser un invitado de él, no estoy de acuerdo con eso. Pienso de que el dueño de este lugar, conociendo las necesidades que hay en Venezuela específicamente y conociendo la trayectoria de un presidente como este, el presidente Maduro, no ha debido extenderle una invitación. La convocatoria que llevan a cabo las organizaciones el día de hoy aquí en la ciudad de Miami comenzará hacia las 12 del mediodía e irá hacia la 1:30 de la tarde en el 999 de Brickell Avenue en el centro de la ciudad de Miami. Eso es todo desde aquí. Continúen ustedes con más información. Muy buenos días.
Un buen día, Paula. Y es que ya ayer un grupo de venezolanos en Nueva York también protestó en las puertas del restaurante del reconocido chef en la Gran Manzana. Pancartas en las que se leía Maduro tirano y dictador y consignas de repudio a la actuación de su anfitrión se dejaron ver en el lugar. Venezolanos en el exterior hacen eco de la protesta e indignación por el banquete de Maduro, luego de conocerse videos en los que se ve al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, disfrutando una lujosa comida en Turquía junto a su esposa. Decenas de venezolanos residentes en Nueva York se apostaron frente a la sede de la cadena del reconocido chef Salt Bae en la Gran Manzana, portando carteles en los que cuestionan la atención brindada en Estambul al que califican de tirano y dictador. Exigieron al cocinero una disculpa, dicen que eliminar sus publicaciones en Instagram no borra la complicidad con el líder del régimen que se regodea de los lujos, mientras en su país muchos padecen de hambre. Al menos una disculpa vía pública sería lo mejor y dar una explicación acerca de qué es lo que pasó y tratar de buscar o de instruirse acerca de lo que pasa en Venezuela, porque él no debería de sentirse orgulloso de servirle a un dictador. Para los venezolanos es insólito que mientras la escasez y la falta de un plato de comida en su mesa, el mandatario disfrute, como él mismo se denominó, al estilo de un sultán. Porque me siento indignada. Personas como muchos venezolanos estamos acá. En mi caso, he gastado demasiado dinero mandándole comida a todas las personas en Venezuela y no es nada ejemplar ni nada que honorar al presidente de mi país, que le haga un show sobre todas las personas y las personas venezolanas muriendo de hambre en este momento y él jactándose en un video, fumando y comiendo de una manera muy placentera. Además, para la comunidad venezolana es indignante que el chef manifieste que ama a Venezuela, cuando desconoce la realidad de una nación que sufre los embates de una crisis generada por las acciones y decisiones de quienes están en el poder. Lo cual fue considerado por nosotros como una falta de respeto tanto a nuestro país por parte del presidente actual como por parte del Nusret, quien en uno de sus Instagrams o uno de sus Instagram Stories publica que ama a Venezuela, cosa que es un tanto incongruente decir amo a Venezuela con una foto de un dictador que se ha encargado de asesinar a miles de personas, de privarnos de libertad, de comida, de derechos humanos, que básicamente es la razón por la cual nos encontramos aquí en la ciudad de Nueva York tantos venezolanos. Willy Arteaga, el reconocido violinista apresado durante las protestas antigubernamentales en Venezuela, en el año 2017 estuvo en el lugar de una serenata como expresión de dolor por el agravio que vive el pueblo de Venezuela. Con esta música vamos a hacer un nuevo corte comercial aquí en La Mañana. Al volver vamos a hablar sobre las reformas presentadas por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, para luchar contra la corrupción. Hoy es un día clave en Perú porque habrá un debate en el Congreso del cual podría depender la decisión de Vizcarra de disolver o no el legislativo. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Mañana.
Crece el escándalo en México. El ex titular del Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco, Luis Octavio Cotero, reveló que el contenedor de refrigeración que permitir inspecciones nucleares sujetas a negociaciones finales y desmantelar permanentemente un lugar de
Se cumplen 24 años del lanzamiento histórico de la PlayStation original. Esta consola es 45% más pequeña y vendrá con 2 controles. Cientos de personas se congregaron anoche en el centro histórico de Lima para manifestar su apoyo a las reformas presentadas por el presidente Martín Vizcarra y pedir el cierre del Congreso peruano. La manifestación se dio horas antes de una sesión extraordinaria en el Legislativo que hoy decide si aprueba o no la solicitud de confianza que pidió el mandatario. Será una jornada clave para el futuro político del país, pues el jefe de Estado advirtió ya que de no ser aprobada la petición, disolverá el Congreso. Un choque de poderes que tiene como protagonista un paquete de reformas constitucionales que impulsa a Vizcarra para luchar contra la corrupción. Recojo el clamor popular. Reforma ya. Estas palabras de Martín Vizcarra abrieron la puerta a un nuevo capítulo de incertidumbre política en Perú. El país suramericano ha vivido tal vez los 10 meses más turbulentos en su historia reciente. Un presidente destituido por el Congreso, un polémico indulto, escándalos de compra de votos dentro del legislativo y corrupción en el sistema judicial han copado los titulares de la prensa local. Es por eso que la administración Vizcarra presentó al Congreso hace cerca de 5 semanas un paquete de reformas que buscan atajar la corrupción que azota al Perú. Sin embargo, en este periodo, el Congreso solo elaboró un cronograma, sin ponerse en los zapatos de los peruanos dignos y se negó a entender la urgencia del cambio. Y esa misma urgencia llevó al jefe de Estado a acudir a un poder que le otorga la Constitución. Planteamos la cuestión de confianza al Congreso de la República para aprobar las 4 reformas constitucionales presentadas al Congreso. Pero ¿por qué estas medidas del Ejecutivo encendió las alarmas? Según la Constitución peruana, si una cuestión de confianza es rechazada en 2 oportunidades, el presidente de la República tendría el derecho de disolver el Congreso y llamar a elecciones legislativas. Y esta sería la segunda vez que el Ejecutivo solicita esta figura. La primera, según interpretación del primer ministro peruano, fue la que presentó el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en septiembre de 2017 y que fue rechazada. César Villanueva afirma que Vizcarra era entonces el vicepresidente de PPK. Por ende, en el caso que el legislativo rechace esta solicitud, se consideraría una segunda negativa al mismo gobierno, una amenaza que generó preocupación en el Congreso. Su presidente Daniel Salaverry rechazó que se considere que esta entidad no luche contra la corrupción y llamó al trabajo conjunto. En el Congreso existe la voluntad política de todas las agrupaciones para poder sacar adelante estas reformas, tanto la de justicia como la política. La hora cero es este miércoles. Hoy se deberá votar con carácter de cuestión de confianza los 4 proyectos de ley de la administración Vizcarra. Para conocer un poco más sobre esta situación, esta sesión clave que se va a desarrollar el día de hoy en Perú, saludamos en Lima a Giacomo Ugarelli, politólogo, profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un buen día y muchísimas gracias por atendernos aquí en la mañana de NTN 24. Buenos días, Karen. Muchas gracias por la invitación. Cuando uno escucha esas palabras del presidente Vizcarra decir que podría disolver el Congreso, uno se pregunta, ¿se atreverá realmente el presidente Vizcarra a disolver el legislativo? Bueno, para entender lo que está ocurriendo en el Perú, hay que ver cómo ha iniciado este gobierno desde el 2016. Ha habido esta percepción de una confrontación entre el Poder Ejecutivo, que le pertenece al presidente Vizcarra y a su plancha presidencial, y el Poder Legislativo, donde existe una mayoría de una bancada llamada Fuerza Popular. Ahora, el presidente Vizcarra ha dicho que no quiere cerrar el Congreso y más bien lo que está haciendo el presidente Vizcarra no es un golpe de Estado como han dicho algunos congresistas. Lo que está haciendo Vizcarra es seguir los pasos de la Constitución. Ahora, pero ¿qué podría pasar si el día de hoy el Congreso nuevamente rechaza esa moción presentada por el Ejecutivo? En realidad, sí podría llevarlo a disolver el Congreso, porque bien lo dice usted, ayer incluso lo decía el primer ministro César Villanueva, decía, nuestra intención no es llegar hasta ese punto, simplemente la Constitución nos lo permite. Pero ¿qué podría pasar si hoy finalmente dicen, no, esto lo rechazamos?
Bueno, según el artículo 134 de la Constitución, si es que se le rechaza el cuestión de confianza a la presidencia del Consejo de Ministros, entonces el presidente Vizcarra tiene la posibilidad, bajo la Constitución, de cerrar el Congreso y convocar nuevas elecciones legislativas en los próximos 4 meses. Entonces, él tendría la posibilidad. Pero, según todo indica, parece que no se va a llegar a ese punto. Ya 5 de las 7 fuerzas políticas que se encuentran en el Congreso han dicho que van a dar el respaldo al presidente Vizcarra, y los otros partidos han dicho que quieren oír primero lo que va a decir el primer ministro. Claro. Ahora, incluso en las últimas horas se logró la aprobación de su primer proyecto de reforma judicial dentro del Congreso. ¿Podría esto calmar un poco la tensión que se va a presentar el día de hoy en el legislativo peruano? Sí, mira, el presidente Vizcarra definitivamente no quiere cerrar el Congreso, y la idea, como hemos mencionado, Karen, no es llegar a ese punto. Pero el presidente Vizcarra, desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, es que estas reformas que ha solicitado al Congreso, en la cual se llevaría a cabo un referéndum para ver si los ciudadanos peruanos quieren estas reformas, pues se ha quedado estancada en el Congreso en los últimos 40 días. Entonces, este era un mecanismo para darle presión al Congreso. Los mismos congresistas no quieren que el Congreso se cierre. Entonces, esta ha sido como una presión que está dando el Poder Ejecutivo para sacar adelante estos proyectos de ley que los peruanos, quieran o no estos cambios, lo que sí quieren es, en su mayoría, ir a votar en el referéndum en diciembre. Claro, incluso veíamos imágenes con las que iniciábamos esta parte del programa. Anoche hubo protestas en Lima, la gente pidiendo en la calle que se disuelva el Congreso. ¿Cómo afecta esa solicitud de la gente, ese mensaje que envía el ciudadano al Congreso, y su actitud y su posición frente a esta solicitud de Martín Vizcarra de luchar contra la corrupción? Bueno, el problema que tiene el Congreso es que tiene una muy poca aprobación. Ahora, según la última encuesta, tiene una aprobación de tan solo el 12%. Es decir, que la mayoría de los ciudadanos peruanos están muy descontentos con este Congreso. Y como ha habido esta actitud de confrontación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, se da la percepción que el Congreso no está ayudando al presidente a gobernar. Aparte, una de las reformas que ha pedido el presidente Vizcarra que se consulte en el referéndum es la reelección de los congresistas, lo cual muchos peruanos parece que están a favor de la no reelección de los congresistas, y ellos quieren decir y quieren dar su opinión en este referéndum de diciembre. Ahora, el presidente Vizcarra, como ha dicho, no quiere cerrar el Congreso. Esto no es la misma situación que lo que ocurrió en 1992, cuando el expresidente Alberto Fujimori cerró el Congreso de una vía inconstitucional. El presidente Vizcarra lo que está haciendo es seguir los pasos que da la Constitución peruana. Claro. Pues bueno, vamos a ver qué sucede el día de hoy. Sin duda, una sesión clave la que va a ocurrir en el Congreso peruano para saber cómo va a terminar esta lucha de poderes en Perú. Giacomo Ugarelli, muchísimas gracias, politólogo, profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchísimas gracias por atendernos aquí en la mañana de NTN 24 para tratar de conocer y de entender un poco más esta situación en el Perú. Un buen día. Muchas gracias a ustedes, Karen. Saludos desde Lima. Vamos a revisar lo que es noticia a esta hora en Europa. El presidente Emmanuel Macron anunció una reestructuración del sistema de salud de Francia, al cual calificó de enfermo y desorganizado. El mandatario asegura que el paquete de reformas tardará 50 años para ser instalado por completo. En París, Diana Jayón tiene hasta ahora la noticia. Diana, adelante. Compañeras y amables televidentes, reciban un cordial saludo desde París. El presidente Emmanuel Macron se ha propuesto varias reformas. Empezó con los salarios, con la edad de jubilación. Ahora está tocando uno de los temas más delicados que se pueden tocar acá en Francia, y es el sistema de salud. El presidente ha anunciado varias reformas, ha asegurado que son de fondo y no de forma. El presidente francés ha dicho que el sistema de salud de su país es bueno, pero hace falta organizarlo más. Hay un enorme flujo de fallas que están haciendo que uno de los sistemas de salud más importantes y más famosos del mundo
comience a mostrar algunos defectos y es el momento de actuar. Los invito a que escuchemos parte de las propuestas del presidente Emmanuel Macron. El principal problema de nuestro sistema de salud no es que no cuente con financiación suficiente, sino que carece de una organización real. Su modelo organizacional ya no es el adecuado para su propósito, ni en términos de demanda, ni en términos de los tratamientos ofrecidos. Con esto en mente, vamos a crear asistentes médicos, profesionales que ayudarán a los doctores. Estos profesionales de la salud que han existido durante mucho tiempo en los sistemas de salud de nuestros países vecinos, ayudarán a los médicos y les relevarán de las tareas simples, contribuyendo al tratamiento del paciente. Esta reforma, lo ha dicho el presidente francés, no se hará de un día a otro, tomará bastante tiempo, bastantes años. Ha dicho el presidente que estará completamente instalada en 5 décadas. Es la información, compañeras, que registramos a esta hora desde París. Continúen ustedes con más información en la mañana. Gracias, Diana. Y Londres es sede del Foro Mundial de Productores de Café. Las principales compañías compradoras del grano a nivel mundial se encuentran en el evento para buscar alternativas frente a la crisis de precios que ha caído a niveles mínimos desde el 2006. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Juan Carlos Bejarano. Juan, un buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos en el Foro Mundial de Productores de Café. Por supuesto, el café es muy importante para el continente latinoamericano, Centroamérica, países de Sudamérica como Colombia y Brasil están aquí en este foro y el tema principal es precisamente el actual precio por libra, que está por debajo de $1. La preocupación es que este precio sencillamente no cubre, en la gran mayoría de casos, el costo de producción, y lo que están haciendo los representantes nacionales de los cafeteros es pedirle a sus principales clientes como Nestlé, como Starbucks o Costa aquí en Reino Unido, que paguen un precio justo para así salvar a 25 millones de caficultores en todo el mundo. Veamos lo que nos han dicho precisamente los representantes de estas federaciones nacionales de café. Una de las bendiciones que tenemos en el mundo del café es el crecimiento del consumo, que está entre un 2 y un 2,5%. Sin embargo, ese ha sido el eterno llamado hoy, a que de alguna forma el mundo cafetero, la cadena del café, se siente toda junta a hablar de los problemas del café. Uno de ellos es el precio, pero otro de ellos es cómo distribuir mejor el ingreso que produce el café en el mundo entero. Son más de 250 billones de dólares, de los cuales a los países productores no les toca ni siquiera el 10%. Nosotros creemos que la producción de café este año va a ser buena en Honduras, pero no buenos los precios, porque con estos valores que se nos está pagando actualmente no recuperamos los costos de inversión y eso no permite que podamos reinvertir en nuestras fincas porque no hay utilidades, solo pérdidas, porque no se genera con esos precios ningún ambiente agradable para nosotros. Y el clamor general es qué la OIC puede hacer para que los precios del café no sigan bajando y se obtenga un precio justo. Estamos deliberando. Van a salir varios pronunciamientos, hay buenas ideas, fundamentalmente orientadas a que los compradores realmente puedan dar un precio justo al café para que nuestras familias, los miles y millones de personas que dedican este trabajo, puedan tener una vida justa, una vida mejor y adecuadamente al trabajo laborioso que hacen. La problemática de los caficultores y del precio internacional del café se seguirá discutiendo aquí en la capital británica hasta el día viernes. Eso es todo desde Londres. Regresamos a los estudios de la mañana. Adelante. Gracias, Juan. En España, la policía detuvo en la localidad de La Laguna, en isla de Tenerife, a 3 personas sospechosas de intentar realizar la adopción de una recién nacida de manera irregular. La pareja pagó los gastos a una mujer embarazada colombiana para que viajara hacia España a cambio de entregar a la bebé. El reporte con nuestro periodista en Madrid, Marcelo Moncayo. Marcelo, una buena tarde para usted. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la mañana, amigos televidentes. La Policía Nacional Española detuvo en Tenerife a 3 personas sospechosas de organizar una adopción ilegal de una bebé recién nacida, hija de una joven colombiana de 22 años de edad. Los detenidos son la pareja que quería adoptar a la pequeña y la mujer colombiana quien llegó hasta la isla de Tenerife luego de contactarse con el matrimonio a través de internet. La mujer salió de Colombia el pasado 9 de agosto desde Palo Negro en Bucaramanga. Estas personas le pagaron todos los gastos para llegar hasta España.
y le ofrecieron pagar sus estudios universitarios a cambio de su hija. Este último ofrecimiento no fue aceptado por la madre colombiana, quien quería entregar a su hija a través de un proceso legal de adopción. La pareja aseguró no tener hijos y gozar de una posición económica acomodada. Cuando la joven llegó a Tenerife, constató que no había esa soltura económica y que el matrimonio ya tenía 2 hijos varones. La gestación continuó en la casa de esta pareja, pero cuando dio a luz el pasado 7 de septiembre, recapacitó y no quiso entregar a la bebé, por lo que aprovechó para salir de esa casa y hacer la denuncia en la policía. Las investigaciones continúan, pues todo indica que el matrimonio quiso fraguar una inscripción falsa de la bebé, argumentando que el esposo era el padre biológico. En estos momentos, la menor está al cuidado de los servicios sociales en Tenerife. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Y en el segundo día de la cumbre intercoreana en Pyongyang, el líder norcoreano Kim Jong-un afirmó que podría viajar a Seúl en un futuro próximo. Sería la primera visita de un dirigente del régimen comunista a la capital del sur, desde que se dividió la península hace más de medio siglo. El líder norcoreano Kim Jong-un podría viajar a Seúl. Así lo afirmó en una rueda de prensa en conjunto con el presidente surcoreano Moon Jae-in, tras una cumbre de los 2 dirigentes en Pyongyang. Le prometió al presidente Moon Jae-in que visitaría Seúl en el futuro próximo. Moon Jae-in afirmó que la visita podría ocurrir este año. Sería la primera vez que un dirigente norcoreano pisa la capital del sur, desde la división de la península coreana. El presidente surcoreano añadió que Corea del Norte aceptó cerrar de forma permanente su sitio de pruebas de motores de misiles Sohae y de lanzamientos Tongchang-gi. El norte ha estado de acuerdo en cerrar permanentemente Tongchang-gi, el sitio de pruebas de motores, y su instalación de lanzamiento de misiles con la asistencia de expertos de naciones afectadas. Corea del Norte es objetivo de múltiples sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU a causa de su programa nuclear y balístico prohibido, y ha efectuado numerosos lanzamientos desde ese sitio. Incluso Corea del Norte podría cerrar su complejo nuclear Yongbyon si Washington adoptara lo que llamó medidas correspondientes. Moon Jae-in aseguró que tanto el norte como el sur han estado de acuerdo en medidas de desnuclearización por primera vez, lo cual es un resultado significativo. Vamos a hacer otro corte comercial aquí en la mañana de NTN 24. Cuando regresemos vamos a hablar de la tensión entre el gobierno de Chile y la Iglesia Católica por los casos de abusos sexuales a menores por parte de integrantes. Ya regresamos con La Mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Hay tensión entre la Iglesia Católica chilena y el gobierno. El presidente Sebastián Piñera criticó la actuación de la Iglesia frente a los casos de abuso sexual a menores por parte de religiosos. En Santiago de Chile, Juan Pablo Monsalve tiene el reporte. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Pues avanzan los diferentes actos en la conmemoración de estos 208 años de independencia acá en territorio chileno. Y en las últimas horas se ha desatado una controversia debido, efectivamente, a como ustedes lo señalaban, las fuertes críticas que han llegado desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera hacia la Iglesia Católica en medio de la celebración del Te Deum ecuménico en una ceremonia de acción de gracias a la patria, justamente por esta celebración. Allí fue la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, quien señaló que esperaba con mayor expectativa un mea culpa por parte de la Iglesia Católica debido a estos casos de abuso sexual al interior de la Iglesia. Ellos insisten específicamente desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera que era un momento muy importante para la reconciliación y también para solidarizar con las víctimas y sus familiares. Vamos a revisar las declaraciones de la ministra vocera de gobierno. Habríamos esperado un mayor compromiso en las palabras por parte de la Iglesia con lo que está pasando, pero creemos que nunca es tarde para que llegue la autocrítica y finalmente el perdón hacia las víctimas de los abusos, sus familiares y a todos los chilenos que profesan la religión católica.
Desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera han venido manifestando su preocupación por estos casos de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica chilena. Vale la pena recordar que en los últimos días el Vaticano, específicamente el Papa, confirmó la expulsión del sacerdote Christian Precht, involucrado en el denominado caso Maristas, donde al menos 20 personas han denunciado haber sido víctimas de abuso por parte de esta congregación religiosa. Así pues, se da en medio de estas fiestas patrias esta situación controvertida y que de una u otra manera pues marca la agenda de la jornada de hoy, que tendrá como gran evento central la gran parada militar, la primera que encabezará Sebastián Piñera en su segundo mandato como presidente de Chile. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago. Continúen ustedes con más en el programa La Mañana de NTN 24. Gracias, Juan Pablo. Hacemos una última pausa para comerciales. Al volver tendremos la información deportiva. Les vamos a presentar los goles en el arranque de la Champions. Estamos con La Mañana.